vamos a dejar a que Eva pase adelante y va a guiarnos en la reflexión que hoy tiene para nosotros. Bueno, buenas tardes, hermanos. Bendiciones a todos. Hoy vamos a ver cómo nos podemos mantener en la voluntad de Dios estando rodeados en un mundo pecaminoso. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Vamos a leer un poco más tarde, solo para que lo tengáis buscado y ya está. Estamos viviendo en una cultura, estamos rodeados, donde se han perdido los valores de la sociedad. Ya no se ven los valores cristianos. Los noticieros en estos días de verano hacen eco de los festivales, los conciertos. Salen imágenes que nos afectan. Y eso en horario protegido. Esta semana nos han bombardeado con la noticia del truculento asesinato ocurrido en Tailandia, que nos parece casi más un guión de una película de terror que de realidad, ¿verdad? Estamos inmersos en una moral alejada de Dios. La cultura que nos rodea, con el individualismo, las redes sociales, la publicidad, el consumismo, el entretenimiento, las imágenes sensuales que nos bombardean, la excesiva preocupación por la imagen personal, los tratamientos estéticos, los salones de belleza, los gimnasios, en definitiva. Todo gira ¿en qué? En relación al cuerpo y al sexo. Parece que todo está enfocado en cómo te ven y lo que vendes de ti mismo. Esta cultura pues busca influenciarnos de mala manera y los creyentes no somos inmunes a esta cultura, nos afecta más ella a nosotros que nosotros a ella. Pues la iglesia de Tesalónica estaba en medio de un mundo pagano y nosotros lo mismo, igual. Entonces, mientras esperamos la segunda venida del Señor, los creyentes, ¿cómo podemos mantenernos en este mundo sin que seamos impactados por esta cultura? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos debe distinguir del mundo? ¿Acaso somos iguales? ¿No estamos llamados a ser diferentes? Las personas pues actuamos según nuestra manera de pensar. Hacemos lo que pensamos. Todo empieza en nuestra mente. Pero ¿todo lo que pensamos es correcto para Dios? ¿No queremos agradar a Dios con nuestras vidas? En este pasaje que vamos a ver hay unas normas. A nadie le gustan las normas. Hay un lema que dice, las normas están para romperlas. Pero ¿cómo sería un mundo sin normas? Sería todavía peor, un caos de lo que vemos hoy, ¿no? Necesitamos saber distinguir lo bueno de lo malo y esto solo lo puede decir Dios. El Señor pagó un alto precio por nosotros. Ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos propiedad suya. No basta con haber llegado a la fe. Dios quiere algo más de nosotros, quiere nuestra santificación. Para poder entender esta carta es necesario conocer el contexto en que se escribió. Pablo había evangelizado en Tesalónica y vio cómo algunas personas habían llegado a la fe, pero tuvo que salir de manera precipitada. Lo vemos en Hechos 17 y no pudo terminar de instruirles todo lo que él hubiera deseado, ¿no? Y al no poder ir a visitarlos, Pablo manda a Timoteo y al regreso de este le da un reporte de cómo está la iglesia. Pablo pues responde con esta carta para animarlos a seguir creciendo espiritualmente y llevar unas vidas de santidad que sean acordes a las enseñanzas de Jesús. Llama la atención que durante toda la carta Pablo repite 15 veces la palabra sabéis, conocéis, habéis aprendido, acordaos, sois testigos, como os hemos dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo y Silas dejaron unas instrucciones a los tesalonicenses y fueron un ejemplo de cómo debían comportarse. Los tesalonicenses tenían el conocimiento, ya tenían la teoría, pero Pablo quiere hacerles recordar que lo que ya conocen, para que lo practiquen todavía más. ¿Para qué?
para llevar una vida santa, agradable a Dios. Pablo pues lo estructura en 3 puntos: con uno mismo, con los hermanos y con los no creyentes. El primer punto es con uno mismo y es en pureza sexual. Vamos a leer del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello, más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Los tesalonicenses estaban rodeados de unas prácticas sexuales que se veían normales dentro de la sociedad pagana. Lo mismo hoy. Hoy en día estamos rodeados de una cultura así parecida, ¿verdad? Pero Dios nos llamó para santificarnos en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. La inmoralidad sexual nos daña a nosotros mismos y también a otras personas. Los matrimonios, las familias, la sociedad y sobre todo la Iglesia pues sufre las consecuencias. Debemos apartarnos de la inmoralidad sexual, ya sea fornicación, que es sexo sin estar casado, o adulterio, que es sexo fuera del matrimonio. Dios castiga la inmoralidad sexual. Dios nos ha regalado el sexo a todos, pero no todo vale. La sexualidad está reservada solo para el matrimonio. Y el que rechaza esto, rechaza a Dios, dice la Escritura en el verso 8. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. Lo que hacemos con nuestro cuerpo agrada a Dios, da honor a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos ayuda a mantenernos en su voluntad. Alguien que no es cristiano, esto le será muy difícil de mantener. Estas personas se dejan llevar por sus pasiones. Pues no hagamos lo mismo que ellos, mantengámonos en el camino que agrada a Dios. Ahora vamos por el segundo punto, y es con los hermanos en amor fraternal. Leamos del 9 y 10. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos de Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Pablo ha sido informado de que los tesalonicenses aman a los hermanos de Macedonia, pero les pide que abunden más en ello, que lleven más fruto. ¿Y por qué esta sección aquí? ¿El amor está dentro de la santificación? Sí, claro. Recordemos lo que dice primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre muchos pecados, es una garantía. Vamos por el tercer punto, y es con los no creyentes, siendo un ejemplo. Leamos el 11 y 12. Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras propias manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Quizá el único evangelio de muchas personas sean nuestras propias vidas. Pablo da un ejemplo para los tesalonicenses. ¿Y nosotros? ¿Somos ejemplo para alguien? ¿Cómo podemos mantenernos en la voluntad de Dios con los no creyentes? Pablo pues aquí nos da 4 puntos.
viviendo una vida tranquila, no inquietarnos mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo, sino que vivir en paz, en reposo, no como el mundo que vive a toda prisa. El segundo punto es ocupándonos de nuestros propios asuntos, no distrayéndonos. Recordemos las consecuencias que trajo el devaneo entre David y Betsabé. El tercer punto es trabajando, estando activos. Pablo mismo estuvo trabajando, haciendo tiendas para no ser una carga. No seamos una carga para nadie. Y el último punto es siendo honrados, seamos buen testimonio para los de afuera. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Pues ser un ejemplo para los otros, testificar a otros de nuestra fe con nuestros actos, con nuestra conducta, ser la luz que ellos necesitan, mostrar a Jesús en nuestro vivir diario, andar como Él anduvo. Jesús pues vino para cumplir la voluntad de Dios, el único que no falló en nada. Sin embargo, tuvo que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Hagamos todo como para el Señor, como muestra de agradecimiento. ¿Por qué es tan importante entonces mantenernos en esto? Pues porque es la voluntad de Dios para nosotros, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos ha escogido para ser su pueblo y ahora quiere pues nuestra santificación a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Hemos recibido pues las instrucciones de Dios, conocemos la teoría para hacer el bien, ahora pues pongámosla en práctica y progresemos cada vez más. Si me amáis, pues guardaréis mis mandamientos. Si nuestra fe es verdadera, debe expresarse en fidelidad y obediencia. Algún día deberemos dar cuentas de todo ante el tribunal de Dios. Mantengámonos en la voluntad para no ser avergonzados. Rechazar pues la santificación es rechazar a Dios mismo. Mostremos a los demás lo que ha ocurrido en nuestro interior y que se refleje en el exterior en modo de gratitud por haber sido liberados del pecado. Nadie pues sabe el día en que el Señor regresará, pero hasta entonces pues vivamos una vida de manera santa, en alerta y expectantes a su segunda venida. Pero Dios no nos ha dejado solos en esta tarea, solos no podemos. Nos ha dejado el Espíritu Santo, que nos ayuda y enseña la voluntad del Padre. Nuestra forma de vivir pues debe agradar a Dios, porque esto será tanto bueno para nosotros mismos, nuestros hermanos y los no creyentes. Es bueno que tengamos un momento de reflexión y pensemos si hay algún cambio en nuestra vida que debamos hacer. Que Dios nos ayude. Gracias. Pues gracias, Eva. Si os parece bien, recalcando esos 3 puntos en cómo mantenerse en la voluntad de Dios. El primero, con uno mismo en pureza sexual. El segundo es con los hermanos en amor fraternal. Y el tercer punto, con los no creyentes, siendo, resumidamente, como decía Eva, siendo ejemplo. Vamos a reaccionar a lo que el Señor nos ha llevado a pensar o a reaccionar en oración, orando a través de lo que Eva nos ha comentado.